Hermanas, buen día. Seguimos con el tema 20 de la primera carta de Pedro. Hoy terminamos la primera carta de Pedro y este tema 20 yo le puse de título Estemos alertas. Y vamos a leer el capítulo 5 del 8 al 14 y dice la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, pues sí, recordamos un poquito el tema anterior, que Pedro nos exhortaba a revestirnos de humildad y que entregáramos todas nuestras cargas al Señor, porque Él cuida de nosotras, porque Dios no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y aquí Pedro nos está invitando, nos está exhortando a que seamos de espíritu sobrio, que estemos atentas, que nos cuidemos, que tenemos un gran enemigo que es el diablo, porque él todo el tiempo está al acecho, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y como hemos venido estudiando en esta primera carta de Pedro, que si no estamos viviendo santamente, pues vamos a ser presas de ese león rugiente. Vamos a leer en Efesios cómo Pablo nos exhorta a ponernos toda esa armadura de Dios. Nada más vamos a leer Efesios 6, 11 y 16, que dice su palabra: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí vemos cómo también Pablo nos dice que sobre todo tengamos ese escudo de la fe. Y también Pedro nos dice en el versículo 9 que nos mantengamos firmes contra el enemigo, que seamos fuertes en nuestra fe. Y nos dice también en la escritura que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Pedro nos dice que resistamos firmes, o sea, que nada nos mueva, y que recordemos que nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Y vamos a leer Colosenses 2:5 y dice la palabra de Dios: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y vemos como Pablo, aunque estaba en la cárcel o no estaba con ellos, dice que estaba ausente en el cuerpo, en el espíritu estaba con ellos, y gozándose y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Así nosotros tengamos ese buen orden y esa firmeza en vuestra fe en Cristo. Y que aunque estemos pasando por cualquier padecimiento, así también esos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, y en su bondad, nos llamó a que participemos de su gloria eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Así es, hermanas, mantengámonos firmes
y seamos fuertes en nuestra fe, porque Dios en su bondad nos llamó a participemos de su gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él nos va a restaurar, nos va a sostener, nos va a fortalecer y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Y como dice aquí en el versículo 11, a Él sea todo el poder para siempre, toda la gloria y todo el imperio por los siglos de los siglos. Y ya por último, para terminar esta primera carta de Pedro, nos dice que él escribió esta carta con la ayuda de Silas. Dice que a quien se encomendaba como un hermano fiel, y el propósito es animarnos y alentarnos a seguir, y que lo que estemos atravesando pues es en verdad parte de la gracia de nuestro Dios. Así que mantengámonos firmes en esta gracia. Pues hasta aquí la primera carta de Pedro, recordando que Él nos enseñó, nos mostró esa esperanza viva, nos exhortó a vivir en santidad, nos enseñó a acercarnos a esa piedra viva que es nuestro Señor Jesús, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que viviéramos como siervos de Dios, a hacer nuestros deberes conyugales, a tener una buena conciencia, a ser buenos administradores de la gracia de Dios, padeciendo como cristianos, y que en amor nos apacentemos unos a otros. Y ya por último son sus salutaciones finales. Y Pedro estaba en Babilonia cuando estaba escribiendo esta carta, y dice que su iglesia hermana allá en Babilonia les mandaba saludos, al igual que su hijo Marcos, que fue discípulo de Pedro. Y dice en el versículo 14 que nos saludemos con unos a otros con amor, con un beso fraternal, y que la paz sea a todos los que estamos en Cristo Jesús. Como Pedro ya no vio que íbamos a estar con estas mascarillas y que no nos podemos dar esos besos fraternales, pero que estemos en ese mismo sentir, con ese espíritu en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga, hermanas.